Estamos en contacto con el doctor Oscar Fay, bioquímico, docente, para ver cuál es su opinión o su visión sobre la situación actual sanitaria. Doctor Fay, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo le va? Igualmente, doctor. ¿Cuál es su visión, no? Decía el intendente Pablo Hapkin que comienzan a verse algunos indicios de números que empiezan a mejorar, pero que tendrían que confirmarse en las próximas 48, 72 horas. ¿Cuál es su opinión? Sí. Bueno, la opinión en el sentido de la evolución que ha tenido particularmente con relación a Rosario, venimos en un nivel en una cantidad de casos alta. Sí. Es decir, lo que estamos viendo probablemente a lo que se debiera referir en el hecho de la evolución que ha tenido la curva, aparece como una meseta, que yo diría que cuando tengamos los números completos de la semana pasada, y quizás lo de esta también hasta el viernes, es posible que se produzca una meseta. Yo no hablo ya de caída, de descenso, sino que más bien una meseta un poco alta en cantidad en relación a la cantidad de casos. Esta es una muy buena señal. Si se acompaña esto, probablemente en un par de semanas más estaríamos viendo el efecto de estos resultados ya traducidos en la internación y en el número de camas que se vayan liberando. Eso, si uno tuviera que hacer un proceso evolutivo del sistema, que creo que ahí apunta a tu pregunta, yo diría que todavía tenemos un tiempo difícil, porque esto se ha puesto realmente muy difícil, hasta fin de mes. Bien. Y que después probablemente se produzcan los dos efectos que se están buscando. En primer lugar, aumentando el número de testeos y determinando cada vez más las huellas que va dejando en los contactos el virus, y por otra parte el efecto de un incremento que se va a producir seguramente con la llegada de todas estas vacunas de acá a fin de mes. Es decir, esta carrera de que nosotros vamos corriendo atrás del virus, con un lado con la vacuna en la mano y con otro lado con los barbijos, el aislamiento y demás, podría estar teniendo una curva de acercamiento importante en la primer quincena de julio. Claro. Yo diría que esto sí, cuando lleguemos aproximadamente a duplicar o triplicar el número de vacunados y a tener, yo diría, fácilmente unos 300, 400 casos menos por día en relación a los casos nuevos, ¿no? Para esto, doctor, ¿hay que seguir con este tipo de restricciones intermitentes todavía Bueno, algún periodo más? sí. Lo que pasa es que todavía habría que mirarlo desde el punto de vista si es real que todo lo que hemos hecho en la evaluación individual de las cuestiones que tienen que ver con la circulación, la habilitación de negocios, la habilitación de los colegios, la habilitación de determinados tipos de servicios, etcétera, vamos a tener que ir puntualmente viéndolo. Yo no creo, sí, no es que no lo crea porque por estas circunstancias, sino en general estas restricciones totales no tienen una historia de gran eficiencia. Ajá. Más bien yo diría que lo que se va a venir, en función de que tenemos un respaldo probablemente de un número importante de vacunas, es la cuestión puntual. ¿Qué pasa en tal localidad? ¿Qué pasa con tanta cantidad de habitantes? ¿Qué pasa con un hecho fundamental? Porque esto ya tenemos una experiencia. Nosotros hemos vivido la experiencia de esta fecha a un año. Es decir, ya sabemos algunas cosas que funcionaron y a otras que vamos a tener que ir poniéndolo en marcha a partir de una cuestión importante. Probablemente en la última trimestre del año pasado comenzamos a hablar de que se cumplía una etapa nueva de la evolución de la pandemia, que era la aparición de las vacunas. Sí. Aquí hay que hacer un alto en esto, porque seguimos teniendo una tendencia importante a comparar. Yo diría que me animo a decirte que las comparaciones sirven, explican ensayos que de alguna manera pueden seguirse intensificando, otros que no se deben hacer más, porque evidentemente a otros países no les funcionó, pero aparece una cuestión muy importante en este momento que el año pasado no la teníamos. Tenemos variantes del virus. Cuando Exacto. hablamos de variantes, de esto, mutaciones, hay que explicar bien de qué se trata. El virus en su intento inicial, cuando el virus está avanzando por donde se le canta la gana, hace una expansión no exigida en la metabolización, en la biología del virus, porque le va fácil.
hace una expansión masiva con el ejemplar que le dio resultado. Cuando empezá a ponerle valla en la carrera, le empezá a dificultar la entrada, por Cambia. ejemplo, en mayores que ya tenemos prácticamente el 60-70% en la ciudad de Rosario ya vacunados y que probablemente se sume mucho más hasta el fin de la semana y la próxima quincena, ya el virus empieza a encontrar resistencia, ya no le va fácil. Y aparecen estas cuestiones que tienen que ver, en primer lugar, este descenso de la edad. Los pacientes se van internando con cada vez mayor cantidad porque tiene dificultad el virus. ¿Y qué hace el virus? Ensaya cambios, se disfraza con otro disfraz, cambia de disfraz. El cuerpo es el mismo, pero él va avanzando con algunos cambios. Donde le va bien, se mete por ese camino. Si ese cambio no le sirvió y no le dio resultado para hacer su proyecto de expansión, cuando digo proyecto no es porque el virus piense, sino en la velocidad de replicación. El virus registra eso. Cuando el virus se replica rápido, se expande rápido y encontró un nicho, puede ser hasta un pueblo, puede ser hasta una localidad. Y fíjate que acá ya no estamos más diciendo que el AMBA y la CABA tienen ya se está expandiendo. Y cuando hace esa expansión forzada, va generando hasta zonas donde el virus que se disfrazó, no sé, de alguna cosa, cambió la corbata, los zapatos, y aparece distinto, y ahí le fue bien, y ahí se replicó rápido, y resulta que ahí tenés que actuar otra vez. ¿Por qué? Porque el subtipo que está ganando, el serotipo que está ganando el espacio, es diferente al que inició la primera infección. Claro. Esto tiene mucho que ver. Hay que ir poniéndole frenos entonces, doctor. Ahora está afectando a la gente un poco más joven. Hay que empezar a trabajar zonalmente, regionalmente, e incluso en los países. ¿Por qué una vacuna que le fue muy bien en Inglaterra le va regular para abajo en Chile? Porque en Chile está circulando tres distintas como a nosotros. En América Latina está circulando con mayor frecuencia un par de mutaciones que son bastante difíciles, que ya están acá y que no hicieron tanto éxito en otros lugares. Entonces resulta que te dicen, la vacuna tal, que anduvo muy bien en tal lugar, en Asia o donde fuere, no funcionó y no sirve la vacuna, no sirve para ese lugar. ¿Las vacunas que tenemos en Argentina hoy están dando buenos resultados entonces? Mira, lo que pasa es que en la Argentina, y acá esto yo creo que es la mejor noticia que hemos tenido en estos días, existe una plataforma internacional donde se registra todo esto en todas las partes del mundo, que entraron todos los países, y se llama Programa País. ¿En qué consiste? En tipificar y saber en cada punto, si fuese posible, cada localidad, cada país, cada región, quién es el que va ganando esta carrera, cuál es la variante que va ganando esta carrera. Esto se mete todo en la plataforma donde hay que reportar los casos. ¿Quién lo reporta? Uno que hace el secuenciamiento o la identificación de esta variante. La buena noticia es que entró Argentina al programa País. Y la segunda buena noticia es que está la provincia de Santa Fe. Y la tercera buena noticia es que está Rosario metido en el programa. Es decir, ¿qué estamos en este momento? ¿Cuál es la preocupación? Tipificar cuál es el virus que venga acá adentro, diciendo, ¿por qué le interesa eso? Primero, para usar la vacuna más eficiente. Y segundo, para aumentar precisamente el número de vacunación y de testeo, qué sé yo, en la región noroeste, noreste, claro, sur, norte, pero ya se va a tratar por distrito esto, en poco tiempo. Doctor, eso va a ser una gran ventaja. Le hago la última pregunta. Estamos viendo pacientes jóvenes en terapia intensiva entre el día 7 y el 10 de permanecer en su casa con el positivo, llegan demasiado tarde a los sanatorios. Y allí algunos médicos, inclusive bioquímicos, están pidiendo tratamientos en casa para evitar ese punto de la gravedad del virus. ¿Qué piensa usted? ¿Qué pienso? Que hay que trabajar en esto. Por supuesto que todo lo que se haga en internación es algo, yo diría, épico. Lo que se ha hecho es épico. Lo que se ha hecho en Rosario, en la provincia de Santa Fe, es excelente en cuanto al esfuerzo humano de contener esto. Lo que ocurre es que hay una subjetividad fundante de que que como los jóvenes, son más fuertes y esto es una gripecita, bueno, si me contagio se me va a ir bien. Pero ¿qué ocurre? Cuando esto llega con la variante que está utilizándose y
el joven siente que lo que tiene es una tosecita, una fiebrecita, y que bueno, se me va a pasar. Hay una subestimación precisamente de este tiempo. Entonces, generalmente se produce, y esto hay antecedentes y está reportado, se va tarde a contactar con el médico, y como viene de que su hermano la tuvo y el vecino la tuvo y toda la barra del barrio la tuvo, y bueno, a mí recién empieza, ni siquiera se conectan con un servicio médico donde vaya reportando qué le pasa. En esto hay que trabajarlo mucho con ustedes. En cualquier situación de contacto cercano o lejano, donde le aparezca el más mínimo síntoma, una tos prolongada, un estado febril, un decaimiento, reportar enseguida para actuar rápidamente. Bien. En cuanto a no dejarle ese espacio de acomodamiento que tiene el virus, de que se agranda, que se hace cargo de ese órgano y que se hace cargo de todo el desastre que produce en la homeostasis, en el equilibrio inflamatorio del infectado, que esta es la verdadera causa de daño, ¿no? Doctor Fay, tomamos el consejo y lo vamos a replicar todas las veces que podamos. Le agradecemos mucho su contacto con la primera edición de Somos Noticias, como siempre. Que tenga buen día. Bueno, gracias por llamarme y gracias por el trabajo de transmitir estas cosas. Gracias a usted.